Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Allín Desser, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Española de Comercio, y en nombre de las cámaras europeas de la Unión Europea les doy la más cordial bienvenida a este seminario denominado Access to Markets. Es un gusto saludar a Paolo Caridi, jefe de la sección comercial de la Delegación de la Unión Europea en México, y a Anabel Boissonade, asesora comercial de la Delegación de la Unión Europea en México, quien además nos dará el seminario sobre esta plataforma. Saludo también a los socios de las cámaras pertenecientes a Eurocam, la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, la Cámara Española de Comercio, Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana, la Holland House México, la Cámara de Comercio Italiana en México y la Cámara de Comercio Británica. Gracias a todos por acompañarnos y bienvenidos. Cabe destacar que este es un evento privado sin medios de comunicación porque está pensado para las empresas y no para el traslado de información pública, por lo que para hacer uso de la información que aquí se presente será necesario contar con la autorización de Eurocam. Posterior a las participaciones estaré dando lectura a las preguntas que nos realicen, por lo que les pido que si alguien tuviera alguna pudiera enviárnosla en la parte superior derecha de su plataforma. Al realizar sus preguntas les agradezco que nos indiquen su nombre y la empresa a la que representan. Cedo la palabra a Paolo Caridi, jefe de la sección comercial de la Delegación de la Unión Europea en México, para que nos comparta su mensaje sobre la evolución de las relaciones Unión Europea-México y la introducción sobre qué es Access to Markets. Bienvenido, Paolo. Y muchísimas gracias, Aini, y muchísimas gracias a Eurocam y a todos sus miembros para organizar este evento y para los participantes que veo que están aumentando para estar aquí. El evento de hoy tiene básicamente la función de facilitar la comprensión del acceso al mercado europeo para la empresa mexicana y al revés. Como todos ustedes me imagino saben, tenemos un acuerdo comercial entre la Unión Europea y México desde más que 20 años, entonces se pudiera imaginar que no sea tan necesario este tipo de evento. Hay dos razones por las cuales nos pareció un momento oportuno para hacerlo. Primero, porque nuestra base de datos Me parece que se congeló un poco. y herramienta, plataforma, creo que la llamamos, evolucionó mucho durante estos años. Trader Desk, forma más moderna que tenemos. Y Anabel nos va a presentar un poco prácticamente cómo funciona y cómo va a facilitar básicamente la vida de las empresas para que puedan encontrar todos los requerimientos y las estadísticas que pueden facilitar su trabajo. Estaba diciendo, pudiera parecer que no sea tan útil, pero si miramos la utilización del acuerdo de libre comercio, vemos que solo algo como un 75% de las empresas deciden de utilizar las preferencias arancelarias. Y hay varias razones, pero seguramente una de las razones es la dificultad para pymes y las MIPYMES a encontrar información. Entonces, esta plataforma tiene la ambición de facilitar este acceso a la búsqueda de información y al final facilitar el comercio. Hablando de las relaciones entre la Unión Europea y México, por supuesto, el acuerdo, como decía, tiene más que 20 años y habíamos terminado el año pasado la negociación de la modernización de este acuerdo comercial y de hecho que es parte de un acuerdo global que incluye una parte política, pero enfocándose en la parte comercial. La negociación está terminada. Vamos a necesitar bastante tiempo para traducción y ratifica del acuerdo, pero esperamos que bastante pronto la modernización entre en vigor. Lo que va a cambiar, por supuesto, en tema de acceso al mercado son varios elementos. En tema de productos industriales, la verdad, y de aranceles no va a cambiar mucho, porque todo ya está liberalizado, pero vamos a tener producto alimenticio, producto agropecuario, que sí se van a liberalizar y por supuesto se van también a agregar a esta base de datos en cuanto empiece la liberalización. El último punto, también el acuerdo modernizado va a tener bastante temas de facilitación
facilitación comercial en tema, por ejemplo, de regla de origen o en tema de procedimientos aduaneros, y eso también, por supuesto, sí, se reflejará en esta base de datos en cuanto al acuerdo entre vigor. Yo creo que ya hablé bastante. La parte interesante va a ser la de Anabel, que nos va a mostrar prácticamente cómo funciona la plataforma. Entonces me paro aquí. Otra vez, muchas gracias, Eurocam. Muchas gracias a todos ustedes para participar. Gracias, Paolo. Pues cedo la palabra a Anabel Buesonat para que nos presente el portal Access to Market, cómo exportar a y cómo importar de la Unión Europea. Les recuerdo a todos que al finalizar la presentación de Anabel estaré dando lectura a las preguntas y respuestas. En la parte superior derecha tienen un cuadrito donde pueden hacernoslas llegar mencionando su nombre, la empresa a la que representan y al final les daré lectura. Adelante, Anabel, gracias. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Antes de entrar en la materia, quisiera nada más darles un poquito de contexto sobre por qué se creó esta plataforma, en qué contexto, etcétera. Entonces, el primero objetivo que quisiera destacar es por qué es importante difundir esta información entre los empresarios. Para empezar, la Unión Europea tiene este objetivo de apoyar sus empresas y las empresas de los países con quien tiene acuerdos en internacionalizarse. ¿Qué significa eso? Pues para quienes están empezando a ver, queremos que vendan más allá de sus fronteras, básicamente, ¿no? Y la ventaja es que queremos hacerlo en ambos flujos, es decir, apoyar tanto a las empresas europeas en exportar más, como ofrecerles información a empresas como las que estamos en México que quieran exportar hacia la Unión Europea. Para poder exportar hay que entender cuáles son las condiciones, ¿no? para exportar su producto. Por eso es muy importante dar a conocer el contenido de los acuerdos de libre comercio, incluyendo el que rige las relaciones comerciales entre México y la Unión Europea. Y no solamente dar a conocer el acuerdo, sino también explicar cuáles son sus ventajas a los empresarios, porque textos legislativos o textos jurídicos no son siempre muy fáciles de entender. Por eso, la idea es que de traducir la información que está disponible en un lenguaje mucho más práctico. Entonces, por eso se creó esta plataforma, Access to Markets, que consiste básicamente en una ventanilla única de información, ¿no? Que analiza, que ofrece información, como lo dije, tanto a los que están en la Unión Europea que quieren exportar, como los que están afuera y que quieren penetrar el mercado europeo o entender mejor cómo funciona a nivel de condiciones para exportar. En este sentido, se creó una herramienta particularmente útil que es poder realizar una búsqueda de los requisitos, de toda la información necesaria por producto. No solamente les hablan, en fin, esto es muy, bueno, vamos a ver la demostración a continuación del por qué, a qué nivel de detalles básicamente le ofrece la plataforma. En nuestro caso, obviamente, nos van a interesar los casos más, yo me imagino, por los participantes de los que están establecidos en México y quieren penetrar al mercado europeo. Entonces, en eso nos vamos, en ese flujo, digamos, nos vamos a concentrar en los ejemplos para navegar. Pero para que, nada más como a título informativo, que sepan que esta base de datos cubre más de 120 países fuera de la Unión Europea. Entonces, cubre básicamente todos los mercados aquí en la Unión Europea podría exportar en caso de que haya participantes aquí interesados en el flujo contrario, digamos. Y como lo expliqué, se trata de democratizar un poco esta información jurídica pesada que a menos de que una empresa grande tenga, pues obviamente, su propio despacho para interpretarlo, una pyme no siempre tiene esos recursos. Entonces, sí es muy importante el énfasis de la Unión Europea en facilitar el comercio a través de el acceso a la información y una información digerida, digamos. Eso me lleva a un punto adicional y el cual quisiera aclarar antes de pasar a ejemplos. Quiero explicar lo que no es esta plataforma.
no es una plataforma de que se dedique a la promoción comercial. ¿A qué me refiero? A menudo recibimos preguntas de, a ver, ¿qué puedo exportar a la Unión Europea? Pues no, esta plataforma no está diseñada para ayudarles a buscar los productos que mayor potencial tienen en el mercado de la Unión Europea. Segundo, por más que tengan un producto específico, lo que no está diseñada es buscarle qué mercados tienen mayor potencial para su producto, ¿no? Es básicamente una plataforma que no les dice ni qué exportar, ni a dónde, sino cómo exportar. A eso me refiero a las condiciones de exportación, es decir, requisitos, aranceles, reglamentos, en fin, de todo tipo. Entonces, insisto mucho en el cómo, no les va a ayudar en entender en qué mercado su producto podría ser exportado, mayor potencial, etcétera. O por lo menos no de manera directa. Al final les explicaré que tenemos varios enlaces, digamos, que pueden facilitarles el acceso a la información para ayudarles a tomar decisiones en de estrategias de marketing, etcétera, pero no da la información tal cual, no blanco y negro de si su producto tendría potencial o no. Entonces, ahora, si me permiten compartir la pantalla y vamos a entrar directamente ¿cómo se llama? En la plataforma misma. Ok. Entonces, en vez de darles el link, que está un poco complicado si se lo dicto así, yo lo que les sugiero es abrir su servidor de Google y poner literalmente access to, con la cifra, markets, ¿no? Y van a ver que es el primero que aparece arriba. Entonces, entramos en este link y ahí se va a abrir la plataforma. Ahora, de entrada van a ver un menú aquí horizontal que dirías contiene información para los que son bastante novatos en el tema de exportaciones. Les van a explicar no solamente cuáles son las reglas básicas del juego para poder exportar, cuáles son los documentos básicos que se exigen en la Unión Europea, etcétera. Podemos navegar muy rápido si quieren. Me meto a la primera pestaña de mercancías. Como pueden ver, van a tener todo un menú aquí vertical que les va a dar información sumamente, como insisto, sumamente básica en cómo se define una mercancía, cómo está diseñado el mercado de la Unión Europea, no en términos, repito, de aspectos de marketing o de promoción, no. Mercado en el sentido de, ¿qué es el mercado de la Unión Europea? Pues son 27 países que se rigen bajo las mismas reglas para el comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es una sección igual que las otras 4 pestañas que están dirigidos a los que quieren conocer un poquito más, que obtienen más información sobre el mercado en sí de la Unión Europea y sobre todo lo relacionado con las reglas de comercio. Antes de darles un ejemplo para que vean qué podemos obtener de esta plataforma, quisiera insistir un poco en, a quién realmente se dirige. Como pueden ver, es una herramienta que se enfoca, bueno, obviamente para empresas, pero en particular a las pymes. Las pymes, bueno, sobre todo las que están establecidos en la Unión Europea, también para los que están establecidas en socios comerciales de México, pero pymes, sí, porque es información todavía para ayudarles a exportar, ¿no? Entonces, raramente vamos a tener una empresa mayor que con muchos años de experiencia que se va a meter en esta plataforma. También sirve, obviamente, es una fuente de información para cualquier organización o asociación que sea sectorial o que represente a cierta comunidad, etcétera, como son el ejemplo de las cámaras de comercio. En fin, no hay limitante, es una plataforma con un acceso gratuito, no para quien sea, ¿no? Lo único que no se autoriza, obviamente, es utilizar su contenido para fines lucrativos, ¿no?
a posteriori, digamos. En fin, entonces, me regreso a mi plataforma. Como van a ver, va en una sección obviamente de bienes, o sea, que es lo que más se utiliza. También por los que tuvieran curiosidad acerca de los servicios, inversiones, etcétera, ¿no? Nada más abro la pestaña de mercados para que entiendan un poquito lo que incluye. Una primera sección aquí que va a hablar del mercado de la Unión Europea, como les decía, es decir, en qué consiste, con las reglas aduaneras que nos rigen, los textos legislativos que establecen, bueno, estaba por aquí, y sobre todo esta pestaña les puede ser muy útil para obtener los datos de contacto de las autoridades aduaneras de cada país, porque hay muchos trámites, muchos documentos particulares que un exportador, por ejemplo, tiene que solicitar a una autoridad aduanera. Me voy a la de Bélgica, como pueden ver, les va a dar información obviamente un poquito más detallada sobre el país mismo. Y aquí, como pueden ver, administración aduanera, donde pueden no solamente encontrar los datos de contacto, sino meterse en su sitio web para obtener mayor información, ¿no? Entonces, regreso. Eso es para cuando tengan que buscar contactos, cómo contactar a una aduana de uno de los 27 países. De manera más general, también para los que inician, digamos, en el comercio y que quieren aprender un poco más, está una opción del menú muy útil que se llama caja de herramientas, en la cual van a encontrar literalmente, creo que de todo. O sea, no solamente tutoriales muy básicos, muy rápidos, sobre cómo navegar este sitio. Pueden encontrar toda una sección de cómo la Unión Europea ayuda a las pymes con otras herramientas, no solamente este portal. Aquí pueden ver, por ejemplo, en la sección de herramientas para pymes, empezamos con los diferentes proyectos que existen a nivel mundial. Los pueden consultar con más calma cada uno, pero son todos especies de ¿cómo se decir? De herramientas, digamos, en los diferentes sectores. Hay unos que especializan en materia de propiedad intelectual, para los que se han topado con la versión en México del IP Helpdesk, perdón, ajá. Está un programa, un proyecto más amplio para realizar actividades de cooperación con los países de América Latina, el IPKey. Hay muchas herramientas, hasta incluye, como pueden ver aquí, una herramienta para que puedan obtener traducciones. Obviamente, entonces, déjenme abrirla para que puedan ver que parezca. Es, una vez más, de acceso completamente gratuito, no hay restricciones ni nada, y les puede traducir en cualquier de los idiomas de la Unión Europea, los 27 idiomas. Eso es la cara de la aplicación, si quieren. En fin, como pueden ver, no hay restricciones de acceso, etcétera, y pueden traducir en cualquiera de los 27 idiomas. En fin, igual lo pueden explorar con más calma. En fin, hay un sinfín de opciones aquí de todas las herramientas que ofrece la Unión Europea para ayudar a las pymes a obtener mayor información. Hasta, por ejemplo, una base de datos para las diferentes ferias comerciales que se realizan en la Unión Europea, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la pestaña de ayuda a las pequeñas empresas. Tienen otra pestaña que les puede estar de interés, que son lo que llamamos las success stories, de cuál ha sido la experiencia de otras empresas, pymes, casi siempre. Y también, vamos a abrirla para ver qué encontramos. Pueden buscar por país, etcétera, ¿no? Y también información, noticias, digamos, actuales o relevantes para ciertos países. Regreso a mi caja. ¿Qué más tenemos? O sea, toda esta sección, básicamente, que pueden explorar con mucha calma, es para entender o encontrar links
links útiles, ¿no? Como llamaríamos, para que empresas puedan entender un poco, saber a quién contactar, dónde y cuándo, etcétera, si buscan establecer, entender mejor o el mercado o quién hace qué, ¿no? No voy a alargarme más sobre esta sección, pero como dije, hay muchos links muy útiles. Ahora, vamos a entrar en la materia. Digamos que soy un exportador mexicano y quiero entender mejor cómo exportar mi producto a la Unión Europea. Entonces, me regreso a la pestaña, a la homepage, digamos, y vemos en la parte, lo primero que vemos, esta larga banda, digamos, amarilla, que es el famoso, bueno, digamos, la herramienta, la estrella de este portal, que me permite hacer una búsqueda por producto. Entonces, vamos a decir, empezamos con un ejemplo de un producto industrial. Y antes de meter o el nombre del producto o la fracción arancelaria, nada más quiero explicar que en el caso de México, todavía obviamente todos los requisitos que me van a aparecer o las fracciones arancelarias, etcétera, van a aparecer de acuerdo al acuerdo de libre comercio actual, ¿no? Obviamente, como no ha entrado en vigor el nuevo acuerdo, no van a encontrar información, buscan un producto que le dicte las reglas o requisitos de acuerdo al futuro acuerdo, ¿ok? Nada más para establecer, aclarar este punto. Entonces, digamos, vamos por el sector que más exportaciones genera, digamos, el automotriz. Vamos a decir que no me sé exactamente cuál es mi fracción arancelaria, una autoparte, ¿no? No sé, vamos por suspensiones. Yo sé que son autopartes, pero no me sé la fracción exacta. Ahí voy a poner el país de origen, que es México. Y vamos a decir que lo quiero exportar a, top of my head, Alemania. Entonces, ya nada más puse a nivel de su partida, pero voy a ir a buscar el producto exacto. Se va a desplegar, a partir del momento que aprieto buscar, el famoso árbol, ¿no? Para llegar hasta mi fracción arancelaria. Entonces, no es un vehículo. ¿Dónde estaba? No, vamos a regresar. Entonces, estoy en mis autopartes, partes y accesorios. Entonces, abro más mi árbol, busco, ¿dónde podrían estar? Sistemas de suspensión, por aquí voy, y voy a escoger uno medio al azar. Bueno, aquí vamos a decir que mi amortiguador se define aquí bajo esta fracción arancelaria y vamos por el amortiguador. ¿Eh? Entonces, aquí. Ya seleccioné mi fracción arancelaria y como pueden ver, lo primero que me va a aparecer es, pueden notar a la izquierda un menú, básicamente la información que les va a proporcionar como requisitos, cómo pueden exportar este producto en la Unión Europea. Entonces, lo primero que nos interesa es obviamente la cuestión de aranceles. Como pueden ver, aparece este cuadro donde yo les sugiero nada más hacerle caso al primer renglón y al último, que es el que se refiere al caso de México. Explicarle brevemente. El primero, básicamente, sería los aranceles que aplican para cualquier país que quiera exportar a la Unión Europea y que no tenga un acuerdo de libre comercio. Como pueden ver, estos países pagarían un arancel del 4.5%, mientras que, gracias al acuerdo actual, México lo tiene libre de arancel, no paga ninguno. Entonces, en materia de lo que llamamos impuestos a la importación, que son lo que como definiría de manera muy básica los aranceles, para empezar ya no hay, ¿no? Entonces, esto es la primera noticia. Luego voy a la siguiente pestaña. Para poder gozar de esta preferencia tarifaria, es decir, del 0%, mi producto tiene que ser originario de una de las dos partes, en nuestro caso, México.
Y ahí me voy a la sección de normas de origen. No solamente tiene que ser mi producto originario de México, sino tengo que comprobarlo. Entonces, para poder hacerlo, sí, hay que referirse al texto jurídico, es decir, del Acuerdo de Libre Comercio, con sus anexos, etcétera, en materia de reglas de origen. Como les expliqué al inicio, es un poco difícil de digerir la información, entonces ellos hacen, o sea, el portal ofrece un resumen ahí de cómo se debe definir si su producto es originario o no. Obviamente, en el caso de la suspensión no se trata del primer renglón aquí, ni de los frenos, ni de los ejes, etcétera, ni de estos, ni de los exhaust pipes. Entonces me voy a Ya sabemos que aquí en segundos, en materia de segundos, y el portal me ofreció la información sobre cuáles son las reglas de origen básico. Si quieren referirse al texto jurídico, etcétera, ahí se incluye el enlace abajo al texto, digamos, no quiero decir original porque no hay otras versiones, sino o sea, el texto crudo, ¿no? Sin digerirlo, de las reglas de origen que aplican para el producto que estoy buscando. Entonces, ya regresamos, ya vimos normas de origen. Aquí abro una pequeña paréntesis para informarles de que existe también una herramienta que es incorporada en este portal que se llama ROSA, que trata sobre las normas de origen, que no aplica todavía para las relaciones o para el comercio México-Unión Europea, porque estamos esperando a que se incorpore los datos del nuevo acuerdo para poder ponerla en marcha en nuestro caso. Pero nada más avisarles que en cuanto entre en vigor el nuevo acuerdo, no solamente aparecerá lo que ven aquí, que es decir, la definición de la regla de origen, sino que es una herramienta rosa que ofrece una especie de checklist, ¿no? Para que usted pueda, para ayudarles a determinar si su producto sí o no cumple con las reglas. Como dije, no está disponible todavía, pero en un futuro próximo se incluirá esta herramienta muy útiles para pymes también en cuanto a reglas de origen. Luego, de la tercera sección nos saltamos a los impuestos, que son todos los impuestos que no tienen que ver con el comercio internacional. Para los que no entienden todavía muy bien cómo funciona la Unión Europea, todos los impuestos de comercio son los mismos cual sea el país de importación, cuál sea el país de miembro al cual se exporta su producto. Eso significa que, ahí me refería a los aranceles, ¿no? Ahora, lo que sí difiere de un país miembro al otro son los impuestos, llamándolos a nivel nacional, ¿no? Eso puede ser desde el que todo el mundo conoce, que es el IVA, ¿no? Ya vimos que en este caso Alemania cobraría el 19%, eso es el IVA de Alemania, o también pueden existir otro tipo de impuestos que cada país determine que puede aplicar. En este caso, obviamente, no tiene otro, sino puede haber, por ejemplo, en productos más procesados alimenticios, como el equivalente del IEPS, ¿no? Como tenemos en México, o cosas así, ¿no? Donde, o contaminantes, etcétera. O sea, eso se determina a nivel de cada país. O sea, ahí sí puede variar este renglón. Eso es bastante fácil de interpretar. Luego nos vamos a la parte más interesante todavía, los requisitos en sí. Es decir, empezamos con los generales, que como van a ver en esta división abajo, es casi el mismo cuál es el producto que buscan, porque todos estos documentos se tienen que presentar, obviamente, para una importación. Entonces, por eso se incluye en la rúbrica de requisitos generales, ¿no? Y va desde todo, desde la declaración del valor en aduana, el documento único administrativo, todo lo relativo a los documentos del transporte, cuál sea el método, es decir, marítimo, aero, etcétera, ¿no? La factura comercial, la lista de carga y todo lo relacionado con el seguro. Entonces, esto pueden, o sea,
podemos hacer clic sobre cada uno y les van a dar una explicación de qué son, bajo qué reglamento, qué directiva lo pueden encontrar, su definición, etcétera, 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 ¿no? Igual siempre con la referencia del texto legislativo. Estos son los generales. Ahora me voy a lo que nos interesa todavía más, que son los requisitos específicos. Entonces, además de los generales, también para este producto tendré que cumplir con, en este caso, los dos que nos mencionan aquí. Entonces, vamos al primero, productos que agotan la capa de ozono, ¿no? Igual, tendrán que referirse, o sea, les da una breve explicación en el frente aquí, en qué consiste básicamente este requisito, y ahí les invitamos a ir al texto de la legislación para entender exactamente dónde encajaría su producto. Pero si está seleccionado aquí en los requisitos específicos, es que tiene que cumplir con esta legislación. El otro que nos menciona aquí es relativo a las normas técnicas, ¿no? Porque cualquier producto se tiene que comprobar, obviamente, la seguridad del mismo, y cuando se trata de productos más agrícolas o de consumo humano, tiene otro tipo de requisitos técnicos, entre comillas. Ahí iremos en el otro ejemplo, nos meteremos en la materia agrícola. Pero aquí, como pueden ver, pues se trata de ver cuáles son las normas a las cuales se tiene que apegar mi producto en relación con las suspensiones para el sector automotriz, ¿no? Entonces, igual, no voy a meterme más a fondo, pero ahí van a ver todo lo que lo concierne, hasta eventualmente pueden encontrar los vínculos de dónde, cómo certificarlo, ante quién, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez más, siempre con un enlace a los textos legislativos que pueden consultar más, para consultar más en detalle el requisito establecido. Entonces, ahora ya cubrimos digamos, la sección de requisitos. Esos son, hasta aquí llegamos a, digamos, todo lo que, con lo cual debo cumplir. Ahora saltamos a esta parte de las estadísticas, que es una herramienta muy útil, no necesariamente para saber cómo exportar, sino para entender quién exporta ya al mercado que tengo en mente, quién más le surte, ¿no? El producto que yo quiero exportar, o hasta a qué otro país tendría, qué otro país es importador, digamos, de mi producto. Entonces, por eso que les decía al inicio, no es una herramienta de marketing, pero les da, a través de las estadísticas, les da información que puede contribuir a la evaluación de qué mercados penetrar o no. Pues ahí vemos, por ejemplo, estamos hablando de que en esta fracción arancelaria, México exporta, exportó, 2020 sabemos que no es buen año, entonces nos vamos al año anterior. México exportó pues más de 7 millones de euros, etcétera, ¿no? Eso es a Alemania, obviamente, a un solo Estado miembro. Para saber cuánto exportó México a toda la Unión Europea, tengo la gráfica más abajo. Y si quiero meterme más a fondo en, por ejemplo, entender quién exporta qué sobre este producto, me meto en el enlace que, olvidé, vamos a copiar la fracción. Ok, entonces tengo mi fracción en mente y me voy a la pestaña abajo que habla del enlace a una página adicional de estadísticas. Ok, y aquí voy a poner el código que me interesaba. Ok, ahí voy a tener que seleccionar. Entonces, en este caso, bueno, vamos a decir, quiero saber a toda la Unión Europea y de que importó de México. Entonces, ok, ya vamos a decir, quiero compararlo con los últimos 3 años. Y aquí me va a aparecer, por ejemplo, todos los países miembros de la Unión Europea
y me va a ayudar a determinar, pues, quiénes son los socios, o sea, cuáles son los países miembros que más importan este producto que yo quiero vender ahí en el mercado de la Unión Europea. Veo que, bueno, vamos a 2019, el más importante por lejos fue Alemania, pero bueno, hay potencial en España, Polonia, etcétera, y ahí vamos bajando, ¿no? Lo pueden, obviamente, con estas flechitas reacomodar, ordenar, etcétera. Entonces, esto es nada más el ejemplo de cómo esta opción sobre las estadísticas puede apoyarles en entender mejor cómo es el mercado de su producto, cuál es el estatus, digamos, del comercio con su producto, quién exporta qué. También se puede hacer búsquedas a nivel de Unión Europea, de dónde más importan los productos, si viene de México, si otro socio más al sur de la región exporta más, etc. Entonces, es una herramienta bastante útil cuando quieren entender mejor cómo posicionar su producto, a quién exportar, etc. En fin, entonces ya regreso. Esto es más o menos cómo se navega o qué tipo de información van a encontrar cuando hacen una búsqueda por su producto. Como vieron, no necesariamente tengo la fracción arancelaria, pero sí la tengo, y lo más detallada posible, al nivel más desagregado posible, mejor, porque van a llegar. Pero si pongo, pues no sé, suspensión, a ver si me lo encuentra más fácilmente. Ahí está, ¿no? Eso fue el primero que apareció. O sea, pueden hacer también una búsqueda por palabra, ¿no? Si desconocen la fracción arancelaria. En fin, ¿qué más? No sé si quieren que pase un ejemplo más del sector, o sea, de los primeros 24 capítulos del sistema armonizado. No sé si hay dudas sobre la... ¿Sí? Sí hay algunas preguntas, pero creo que hacer un ejemplo extra estaría muy bien porque dejaría más claro el conocimiento. Entonces, Okay. si gustan, tenemos tiempo, hacemos un ejemplo nuevamente y seguimos con las preguntas. Sí, claro. Ok. Pues me saltó entonces al mundo más agrícola, digamos. Empecemos. Voy a tratar de repasar dos muy rápido. Uno, agropecuario, digamos, ¿no? No sé, lo que está de moda también son los aguacates. A ver si me lo... Vamos a cambiar el país, no sé, a España, ¿no? Hago mi búsqueda. Me meto más abajo. Ahí está. Ok. Entonces, no. Ok, 08, 04, 40. 08, 04, 40. Ok. Y van a ver que la estructura es casi idéntica a la ¿cómo se llama? De los productos industriales, no tiene por qué cambiar. Ahí nada más, para ser un poquito más preciso, los aguacates son frescos. Y se despliega la misma estructura, como les dije. Primero, la cuestión de aranceles, los impuestos a la importación de la Unión Europea. Aquí, como pueden ver, es lo mismo. Mejor hacer caso al primero, que son lo que cualquier país que no tenga acuerdo paga como arancel, el 4%. Y en el caso de México, vemos que es uno de los productos agrícolas que sí se encuentra liberalizado bajo el acuerdo actual. Entonces, ya de por sí, ya sé que no voy a pagar impuestos de importación. Me meto a las reglas de origen, el mismo sistema. Ahí es mucho más fácil de comprobar un origen, porque obviamente el aguacate pues, básicamente tenía que crecer en las tierras mexicanas y punto, se acabó. O sea, no puede haber mitad de aguacate ni nada de eso. Y así, por eso las explicaciones son mucho más concisas. Y, como siempre, incluye el link al enlace de la legislación. Impuestos, vamos a ver si España cobra algo más que no sea, no sea arancel. Pues no, ya vemos que es el IVA, como siempre. Nos metemos a los requisitos. Ven, una vez más, tenemos un listado de requisitos generales, que son
casi idéntico, sí, es idéntico a los productos industriales, y lo que nos va a interesar en nuestro caso, como siempre, son los específicos. Ahí, como pueden ver, la lista es mucho más larga. Eso es normal, es porque se trata de un producto de consumo humano en este caso, por lo cual las cuestiones sanitarias y fitosanitarias para cualquier producto agrícola son muy estrictas, digamos, las condiciones, ¿no? Hay que comprobar muchas cosas, desde el control de contaminantes, primero requisito aprieto, una larga explicación sobre de qué se trata, por qué se impone, etcétera, determinar bajo qué sección entra mi producto, etcétera, etcétera, en fin, ¿no? Y el texto legislativo, etcétera. Y si quieren entender un poquito más por qué la Unión Europea impone esos requisitos, ahí encontrarán esta información en la sección de información adicional, digamos, ¿no? Y como las cuestiones sanitarias donde dependen mucho de las autoridades sanitarias del país donde se exporta, por eso les incluye aquí información de contacto, perdón, de la autoridad que gestiona estos trámites, ¿no? En este caso, el equivalente del, o sea, el Senacica español, si quieren, ¿no? No voy a ir uno por uno, pero como pueden ver, hay todo un listado, ¿no? Sobre el control sanitario de productos que no son de origen animal, si se trata de un producto genéticamente modificado, los controles fitosanitarios, trazabilidad, etcétera, etcétera, hasta cuestiones de etiquetados, por supuesto, y todas las normas, como les decía, en los casos de los coches puede haber normas de seguridad. Aquí se trata de food safety, ¿no? O sea, todo lo relacionado con la seguridad para los consumidores. Y también existen normas que obviamente son voluntarias, ¿no? Como en el caso de que fuera un producto ecológico. Y también, como les dije, también si quieren entender quién exporta este producto y a qué país, podemos ir a la sección de estadísticas, que va a ser el mismo esquema, es decir, primero a nivel mucho más detallado de acuerdo a mi solicitud. Yo pedí aguacates mexicanos que se van a España, ahí me va a dar los valores, en este caso, los últimos años. También las cifras sobre todas las exportaciones mexicanas al resto de la Unión Europea, ¿no? Como van a ver, olvides especificar que cuando hablamos de estadísticas en la Unión Europea, nos referimos a los 27 países, aunque hace un año éramos todavía 28 países, se tomó la decisión de excluir todas las estadísticas del Reino Unido desde antes. Es decir, siempre nos vamos a referir a las exportaciones de 27 países y no incluir, o sea, no van a ver que de los años anteriores nos referíamos a 28 países. Nomás un punto para aclarar. Y la misma estructura, como les expliqué, hay un enlace para obtener un poquito más de información, entonces será... ok, me voy a ver para entender quién más... ok, en este caso, quiero ver, era aquí en España... ¿quién más exporta aguacate en el resto del mundo a España, ¿no? Y ahí voy a ver que quizás México no está en el primer lugar. Vemos que Perú, por ejemplo. Perú exporta más aguacates que México a la Unión Europea. No significa, tenía nada que ver con, obviamente, las cifras de producción, porque sabemos que México es casi número 1 a nivel mundial para este producto, pero Perú tiene una mayor penetración del mercado que México, ¿no? Y como pueden ver, aquí tienen los países fuera de la Unión Europea, y aquí me meto, y ahí lo que hace en esta pestaña al lado es decirme por país miembro quién importa cuánto o quién exporta cuánto, ¿no? En fin, regresamos. Esto es la parte de estadísticas. Y pues casi llego a un fin. ¿Qué más podemos? Ahora una bebida. Vamos por una bebida alcohólica. El mezcal que no va a aparecer, entonces, a ver, capítulo 2204.
Vamos a buscar. Digamos que estoy en productor de mezcal. A ver, no, están en los vinos. 104. A ver. Que como el mezcal en sí no tiene fracción arancelaria, no como el sistema armonizado del lado mexicano, entonces vamos a buscar tequila, va a ser más fácil. Vamos a escoger otro país. ¿Quién podríamos escoger? Bélgica. Entonces, siempre mis tres funciones, poner el nombre, el término o la fracción arancelaria, el país de origen y a qué país quiero vender eso. Aquí está. Vamos a decir que no es una botella tan grande, entonces vamos a ir por este. Menos de 2 litros. ¿No? Ya está embotellado, ya está todo. Ok, entonces ya me arrastró todos los requisitos que necesito saber. Como podemos ver, el arancel está en 0. Eso para quien sea, obviamente. Ojalá no haya importaciones en la Unión Europea de tequila que no provenga de México. Pasamos a las normas de origen. Como pueden ver, eso se rige bajo las bebidas espirituosas. Y como pueden ver, o sea, no voy a entrar en detalles, pero como pueden ver, sigue la misma estructura, ¿no? Los impuestos, ahí, por ejemplo, puede haber una especie de IEPS, que es el caso, como pueden ver, así se determina la cantidad. El IVA es de 21%, esos son los impuestos nacionales que pueden cambiar de un país al otro. Los requisitos, igual, como les dije, generales ya los conocemos, los vimos en los dos últimos, en los ejemplos anteriores. Y de los específicos, una vez más, tenemos una serie de requisitos divergentes de uno al otro, ¿no? Que son igual por ser productos sanitarios, etc. Entonces, y igual mis estadísticas abajo. Voy rápido con este ejemplo porque es muy similar al anterior en términos de estructura y de los requisitos, etc. Entonces, como pueden ver, cuál sea el producto que insertan en la búsqueda, arriba, la estructura siempre va a ser la misma. Entonces, va a encontrar el mismo tipo de información, cuál es el producto que buscan y cuál es el destino, es decir, cuál sea el Estado miembro que buscan. Hasta ahí llegué, no sé si yo creo que ya mejor aceptamos preguntas para que deje de hablar. No te preocupes, muchísimas gracias, Anabel. Tenemos algunas preguntas. Hay una, de hecho, que se repite bastante. Nos preguntan si se está grabando este seminario. Sí lo estamos grabando, se compartirá a través de las cámaras pertenecientes a Eurocam, ya sea que se las hagan llegar a los asistentes o bien la cuelguen en sus plataformas. En el caso de la Cámara Española, lo encontrarán tanto en nuestra plataforma de comercio exterior, en nuestro micrositio, y en el micrositio PINE. Comenzamos con las preguntas. Javier Martínez de Groasis nos pregunta, ¿qué sugieren hacer cuando la autoridad aduanera en México no reconoce el código arancelario de un certificado EUR1 y reclasifica la mercancía? Bueno, existe la opción de obtener una decisión vinculante sobre un producto. Eso en el caso, o sea, hablamos de una exportación mexicana hacia la Unión Europea. Desde la salida no quieren reconocer la clasificación europea. Sí, o sea, cuando no reconocen el código y de un certificado EUR1 y reclasifican la mercancía. Tengo entendido que esto había sucedido en varias ocasiones, que llegan con una fracción arancelaria, cuando llegan a aduanas dicen, esta fracción no es, se tiene que reclasificar, y vienen ya aquí algunos temas de contratiempos y que les ha generado bastantes conflictos a las empresas europeas. Ok, bueno, dos sugerencias aquí. Bueno, primero, la que estaba mencionando, sí existe la posibilidad de obtener ante la Secretaría de Economía directamente, de obtener una
una decisión vinculante, digamos, sobre la clasificación de su mercancía. Eso sería, yo diría, el primer paso, es decir, acercarse a economía para obtener un primer documento, y si siguen sin estar de acuerdo, si se oponen fervemente a la decisión vinculante, siempre nos pueden escribir y contactar la sección comercial de la delegación, o pasar a través de los representantes comerciales, de los consejeros comerciales de uno de los países miembros aquí establecidos, que tenemos una embajada aquí en el país, para exponernos el caso, lo cual podemos consultar con la sede para ver cuáles serían los siguientes pasos. Ok. Tenemos bastantes felicitaciones, Anabel, por la presentación, y también agradecimientos, porque es muy interesante para todas las empresas que nos acompañan. Nos preguntan si tendrán o si darán a conocer algunos datos de contacto de la delegación para hacer preguntas específicas sobre, en caso de tener complicaciones, o si les pueden proporcionar un correo o un teléfono. Sí, claro, si a través de la Eurocam, o la misma invitación que recibieron, podemos hacerles llegar nuestros datos. Está el jefe de la sección, es Paulo, el que hizo la introducción, o yo directamente, como quieran, no hay ningún problema. Podemos hacerles circular los datos. Mi correo es particularmente largo, entonces ni siquiera lo... No se preocupen. A través de las cámaras bilaterales nos pueden contactar y nosotros haremos la vinculación a la delegación de la Unión. Sin piedad, sí, sí. Perfecto. La siguiente pregunta ¿cuándo entra en vigor el tratado entre Países Bajos y México para poder usar la herramienta? A ver, ¿Países Bajos, me dijo? Sí. ¿Cuándo entra en vigor el tratado entre Países Bajos y México para poder usar esta herramienta? Ok, ahora, primero vamos a aclarar, cuando cualquier país de la Unión Europea, cualquier tratado de libre comercio que se hace a nivel de la Unión Europea con un socio de un tercer país, siempre es a nivel de los 27 países, ¿sí? O sea, un Estado miembro, España, o en este caso Países Bajos, como lo menciona, no puede firmar un acuerdo de libre comercio solo con un país fuera de la Unión Europea. No, eso no es opción. Eso se rige por la política comercial de la Unión Europea, donde, como es una competencia exclusiva a nivel de la Unión Europea, es decir, es la Comisión Europea que negocia un acuerdo, pero a nombre de los 27 países. Es decir, que cualquier acuerdo comercial, en el caso del con México, y es el que se firmó en el 2000, abarca todos los países, ¿sí? Entonces, no solamente uno. Hay un acuerdo actual que sí entró en vigor en el 2000, la parte de servicios un año más tarde, pero está en vigor y ahí sigue vigente. Lo que se negoció, que se inició a negociar en el 2016 y que concluyó más o menos, digamos, en el 2019, fue la modernización de este acuerdo bilateral que cubre igual los 27 países miembros con México. No tenemos fecha todavía de entrar en vigor. No sé si Paulo sigue por ahí y quiera dar más explicaciones al respecto. Sí, sigo aquí. No puedo dar muchos más detalles porque, como estaba diciendo, la parte de negociación ya se acabó. Nos tardamos bastante tiempo con la parte de análisis jurídica. Ahora tenemos un texto que es final. Todavía nos falta la traducción en los 23 idiomas que faltan y la aprobación para el Consejo del Parlamento de la Unión Europea. Todo eso proceso todavía va a tomar varios meses. Entonces, parece poco probable que el acuerdo entre en vigor este año. Ojalá lo más temprano posible el año que viene. Gracias, Pablo y Anabel. La siguiente pregunta que tenemos, ¿qué mes del año se actualizan las estadísticas de diciembre? Es decir, ¿las estadísticas de diciembre están disponibles a partir de enero del siguiente año o en qué mes? ¿Se refieren a las estadísticas de Eurostat en el portal? Sí, sí, me imagino que sí. ¿Cuándo están disponibles? No sabría decirles. No creo que tarde mucho más porque ya estamos en abril.
Si plantean esta pregunta, asumo que significa que no están todavía. No tengo Bueno, fecha la sobre recomendación cuándo. es entrar constantemente y verificar cuando estén actualizadas. Nuestra siguiente pregunta, ¿cómo se manejan las muestras comerciales y para fruta procesada, qué normas debe cumplir? Ok, pues ahí les invito precisamente a buscar los requisitos a través ¿cómo se llama? De la herramienta de búsqueda ahí en la franja amarilla para obtener cuáles son los requisitos. Ahora, en cuanto a muestras, eso sí es un régimen aparte. Se puede solicitar a través del carnet ATA, que hasta mi último conocimiento era la Cámara de Comercio de la Ciudad de México que emitía estos carnets. Yo hablo de, quizás no esté actualizado mi información, porque eso ya hacía varios años no nos han reportado casos específicos sobre eso últimamente, entonces no sé si sigue, pero en años anteriores siempre ha sido la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Okay. Nos preguntan, bueno, hasta ahora no he escuchado nada de comentarios sobre el mercado CE y quiénes lo pueden tramitar para un exportador en México. El mercado CE, o sea, el mercado de la Unión Europea. Marcado, que es Ah, también la marca CE. ¿Y cuál sería la información que buscan al respecto? Bueno, dice, ¿quiénes lo pueden tramitar para un exportador en México? Me imagino que lo que están aquí, esta pregunta nos la hace Máximo Bacchi. Ajá. No sé si nos la pudiera ampliar un poco, si es que no es muy clara. Pero lo que él quiere saber es quiénes lo pueden tramitar para un exportador en México. Ok, o sea, sería básicamente, o sea, si entendí bien, pero por favor, siéntense con la libertad de tomar la palabra. Si entendí bien, busca un organismo que lo pueda certificar aquí en México sobre el mercado CE. Eso obviamente va a cambiar dependiendo del producto. Nosotros como delegación no tenemos un catálogo, ¿no? De un listado de las empresas certificadores y creo que no se publica tampoco a nivel de la Comisión Europea por cuestiones de que, pues, por más que certifiquen, o sea, realicen un trámite administrativo a nivel nacional, pero sigue siendo una entidad privada. Entonces, ahí nosotros no tenemos ningún catálogo con el cual le podemos apoyar. No sé si eso es lo que buscaba como información, pero si buscan información más amplia sobre cuáles son los requisitos, cómo obtenerlo, etcétera, ahí sí existe mucha información que le podemos enviar, si nos proporciona su correo, de manera individual, sobre en qué consiste, cómo se obtiene, etcétera. Eso sí. Ok, perfecto. La siguiente pregunta. ¿Podemos tener un ejemplo de dónde y cómo se obtienen los certificados como normas oficiales, control de contaminantes sanitarios, residuos, etcétera, que el país destino solicita? Esta pregunta nos la hace Rebeca Mayen. Exacto. Cuando se trata de cuestiones sanitarias, ahí lo que les recomiendo es cuando realizan la búsqueda o se van directamente al listado ahí de países que había para contactar las autoridades sanitarias del país. Eso siempre es lo más fácil, porque en general es como el equivalente de la Senacica mexicana, ¿no? Cada país miembro de la Unión Europea tiene una autoridad muy similar que gestiona también ese tipo de permisos. O sea, ahí, cuando realizan, no sé si se acuerdan, uno de los ejemplos que hice, que creo, no me acuerdo si fue el aguacate, ahí aparece a un momento dado, más abajo, en la parte de requisitos específicos, aparecen los datos para poder contactar a esta autoridad sanitaria del país miembro al cual quieren exportar. Ok, hay otra pregunta, esta es totalmente relacionada con el uso de la plataforma. Dice que cuando lo requieren usar les aparece un mensaje que dice que no está disponible para visitantes de su localidad. ¿Qué se puede hacer en este caso? Okay. Sí, eso es un punto un poco más difícil de explicar. En esta plataforma incluye, obviamente, cualquier exportador mexicano que quiera entender, obtener los requisitos para exportar a la Unión Europea,
tiene acceso a toda la información que se despliega en el portal, ¿no? Cual sea. Ahora, no hay un flujo, o sea, no hay una disponibilidad de información tan abierta en el flujo contrario. Es decir, digamos que alguien establecido en México que quiere obtener requisitos para exportar de la Unión Europea a México, ahí sí hay restricciones por cuestiones de derechos de autor de las bases tarifarias. ¿A qué me refiero aquí? Que esta base de datos, en el flujo de Unión Europea hacia México, para obtener requisitos de importación de México, solamente para resumirlo muy brevemente, solamente los que tienen un IP de dirección a Internet europeo de algunos de los Estados miembros y ciertos países adicionales alrededor de la Unión Europea tendrían acceso a estos datos en este flujo, en esta dirección. Todos los que están fuera no van a poder consultar esta información. Va a ser más bien un one way. Ahora sí, por ejemplo, los que sí tendrán, es una cuestión contractual básicamente cuando se diseñó la plataforma. Hay restricciones de acceso a la información de acuerdo, o sea, si los interesados se ubican fuera de la Unión Europea. Hay excepciones para, por ejemplo, todos los oficiales o los diplomáticos de los Estados miembros establecidos aquí. Y se puede hacer una solicitud de excepción bueno, ya se cerró, pero hay una pestaña que dice contacto y ahí se puede hacer la solicitud de acceso, porque sí se autorizan ciertas excepciones, pero efectivamente no cualquier empresa establecida aquí o cualquier país fuera de la Unión Europea va a obtener la información para el flujo hacia su país, donde está. Es cuestión contractual, lo siento por este limitante, básicamente. Pero, nada más a saber que cualquier otro país, porque hay Japón, Suiza, el Reino Unido, no me acuerdo qué otro país también, que tienen bases de datos muy similares a la nuestra, ellos tienen limitantes todavía mucho más estrictos que eso. Además, a saber que es cuestión contractual, no es que estemos prohibiendo la información, son restricciones que están básicamente fuera de las manos por el tipo de contrato que se hizo. Pero, repito, todo el resto de la plataforma es una de las plataformas que más apertura tiene para países fuera de la Unión Europea. Y no solamente México, yo estoy hablando de más de 120 países que tienen acceso a esta, por los cuales se facilitan, ¿no? ese acceso a la información. Perfecto, gracias. Joana Torrens, directora de la Cámara Española, nos pregunta, ¿es normal que con la diversidad de productos de México que no tienen tradición exportadora a la Unión Europea, cómo se puede buscar en casos así? Y esto era muy referente al caso del mezcal, que comentaban que, bueno, no se contaba con la fracción arancelaria. ¿Cómo se pueden buscar estos productos? ¿Buscar la fracción arancelaria? En el caso del mezcal, ¿Sí? Comentaron que no tenía la fracción arancelaria, pero pues, en sí debe existir, ¿no? Para poderla exportar. Cuando son productos muy regionales o que se denominan, que tienen denominación de origen, ¿cómo se pueden buscar para exportarlos dentro de la plataforma accesible? Bueno, la palabra mezcal no va a aparecer tal cual, no va a aparecer, pero sí hay que buscar el código que más se acerca a su definición, es decir, no sé, dentro del capítulo 22 se va desglosando el famoso árbol, ¿no? Hasta llegar a nivel de por lo menos 8 dígitos, donde más encaja su producto. Es cierto que, por ejemplo, dentro de la nomenclatura combinada, que es digamos, es el catálogo de fracciones arancelarias o el árbol arancelario, ¿no? del sistema de la Unión Europea, nosotros incluimos, a nivel UE, incluimos fracciones arancelarias para ciertas denominaciones de origen o indicaciones geográficas. México tiene toda la libertad en su sistema de establecer igual una fracción arancelaria específica para mezcal, y creo que sí la tiene, de hecho, si no me recuerdo, estoy casi segura que hay una, pero obviamente no está reconocida el sistema UE todavía esta fracción arancelaria, entonces se tiene que adaptar
a la definición la más cercana del mezcal, ¿no? Pero la palabra mezcal tal cual no va a aparecer, ¿no? Voy a encontrar. Tequila, ¿Tenemos otra pregunta? sí. Claro. No, adelante. No, para dar el ejemplo del tequila, sí obtuvo dentro de la Unión Europea, como lo vimos, su fracción arancelaria, no solamente por los flujos, sino por todos los esfuerzos que se hicieron para este producto, pero en el momento que México quiera hacerle más ruido para una fracción arancel específica al mezcal, se necesitaría más trabajo, digamos. Tenemos otra pregunta de la Cámara Italiana, nos la hace Brenda Serrano. ¿El buscador solo funciona a nivel fracción arancelaria? Es decir, ¿no es posible buscar por grupos o sectores a nivel partida o subpartida? Sí, sí se puede, pero no lo recomiendo porque menos detallado es a nivel de su partida, menos detallado va a ser el listado de requisitos. Es decir, yo puedo poner frutas, ¿no? Pero va a haber distintos requisitos de acuerdo a la fruta que quiero exportar. Entonces, sí se puede, o sea, sí puede haber se puede, pero no lo recomiendo, básicamente, porque no, es difícil poder obtener requisitos de cómo exportar, o sea, tequila, ¿no? Si pusiera, en vez de tequila, pusiera toda la sección de alcohol, o sea, de bebidas alcohólicas, voy a tener diferentes requisitos, que sea una bebida espirituosa, o que sea un vino, o que sea una cerveza, etc. Entonces, no veo muy bien el objetivo del por qué buscaría a nivel su partida, básicamente. Si quieren tomar la palabra y explicarme más a fondo, darme un ejemplo, adelante. Creo que por la plataforma misma no es posible que tomen la palabra, pero nos pueden ampliar un poco la duda por la misma sección de preguntas y lo mencionamos. Tenemos otra, sí. Nos dice Diego Miguel de Nari. Según nos informa nuestra agente aduanal, para nuestras fracciones arancelarias no pueden ser aplicadas las preferencias arancelarias por EUR1. Nosotros somos filial de empresa italiana e importamos materias primas para la elaboración de helado. Me imagino que aquí lo que quieren saber es, bueno, ¿qué hacen, no? O cómo obtener estas preferencias arancelarias. Ok, importan, ¿qué dijeron? ¿Helados? ¿Entendí bien? Materias primas para helado. Y o sea, que no le reconocen el EUR1. Su agente aduanal les dice que por el tipo de mercancía o por la fracción arancelaria de su mercancía no cuentan con preferencias arancelarias. Pues todo recae en cómo demostrar el origen de la materia prima que buscan exportar de Europa hacia México. O sea, todo recae en eso. No, lo que hay, bueno, no tenemos tiempo de hacerlo ahora en línea, pero esto se puede muy bien verificar en la base, básicamente, ¿no? Se conocen su fracción arancelaria y la ponen, lo van a ver directamente en Access to Market, sí. Porque sí, los productos alimenticios no están todos liberalizados, entonces puede ser muy bien que este producto específico no sea todavía liberalizado, entonces no sea posible beneficiar de preferencia arancelaria porque no hay preferencia arancelaria. Tenemos todavía bastantes preguntas, algunas son de casos muy específicos, voy a dar lectura a un par más y por cuestión de tiempo y por respeto a todos los que nos acompañan también y que seguramente tienen más actividades que hacer, terminaríamos la sesión. La siguiente pregunta que tenemos, ¿cómo interpretar las normas de origen? ¿Se requiere de un abogado para ello? Normalmente no. Entiendo que una vez más, por eso expliqué que los textos a veces legislativos no son fáciles de digerir. Normalmente son, se entienden cuando dicen en la descripción, por ejemplo, del aguacate, dice el producto tiene que ser wholly obtained, habla por sí mismo, es decir, pues el aguacate tiene que haber crecido en México, ¿no? O sea, fue cultivado aquí, cayó del árbol de aquí, ¿no? O sea, de tierras mexicanas, etcétera. Cuando hablamos de productos industriales, por supuesto, las reglas son mucho más complejas.
ahí si se presentan dificultades para entenderlas y dado que todavía no está en marcha la famosa herramienta de Rosa que les comentaba para hacer una especie de checklist, ¿no? Les ayuda con preguntas muy, muy específicas que les lleva a un resultado que sí o no cumple, ¿no? Pero tampoco es un documento vinculante, esta herramienta de Rosa, es decir, por más que existiera, los que tengan curiosidad pueden hacer la prueba, no sé, por ejemplo, entre el mismo producto, aguacates de Perú que se exportan a la Unión Europea, para ver si su producto cumple con las reglas de origen. Ahí sí hay la herramienta Rosa está disponible, entonces pueden hacer un checklist de acuerdo a las preguntas que plantean paso por paso, etcétera. Pero para regresar a la pregunta de aquí, si no logran entenderla, me imagino que el agente aduanal también debería poder proveer consultoría sobre eso, ¿no, Pablo? El micrófono. Estás en silencio. Perdón. Sí, lo más fácil, de hecho, es hacerlo en origen. No sé si hablamos de una importación desde México a la Unión Europea, al contrario, pero normalmente por producto agrícola es muy sencillo, es decir, como es fully obtained, es muy fácil. Ustedes saben si creció un árbol en México o en Perú, y eso es el origen. Y por supuesto, con el sistema actual, que es el Euro 1, necesitan una aprobación de la aduana del país de exportación. Eso en futuro va a cambiar, pero de momento es así. Y no creo que es necesaria una asesoría muy sofisticada. Si hablamos de productos industriales, por ejemplo, textiles, las reglas son mucho más complejas y allí sí quizás puede ser necesaria una asesoría. La siguiente pregunta que tenemos, ¿qué relación tiene Access to Markets con el Import Control System 2, recién entrando en la primera etapa? Ok, ya me acordé. La otra no es tanto una herramienta, sino es otro portal con información, pero de manera mucho más generalizada sobre los nuevos requisitos para poder importar. Para empezar, no hay ninguna búsqueda por producto, como es el caso del Market to Access. No es ambos flujos, ahí solamente, creo que si no me recuerdo, habla solamente son básicamente los nuevos requisitos que se están estableciendo para cierto tipo de importaciones. No hay un motor de búsqueda, no habla de reglas de origen, nada de eso. Son dos herramientas distintas. Perfecto, bueno, pues con esa pregunta cerramos. Muchísimas gracias, Anabel, gracias, Paolo, y a todos los que nos acompañaron. Les recuerdo que los datos de Anabel los podrán pedir a través de las cámaras bilaterales de comercio. Con gusto se los haremos llegar. Pues muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde.